Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS con un programa ya iniciando en el mes de febrero. Y bueno, febrero es el mes del amor y por eso en este mes vamos a estar hablando sobre el amor, sobre las parejas. Tenemos programas muy interesantes, muy instructivos, de donde puedes obtener información, recomendaciones y conocimiento que te va a poder ayudar, ¿sí?, en este tema que a todos nos concierne, que a todos nos gusta, que a todos nos interesa, que es el amor. Y sobre todo, el amor de pareja. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi colega, el licenciado Jesús María Cardoso Baudry. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, licenciada. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciarnos este espacio y a toda la comunidad que nos sigue, nos comparte, nos escucha. Muchas gracias por la gente que nos hace sugerencias, que nos hace comentarios. Así mismo es. Sí, y este es el mes del amor, ¿verdad? Este es el mes del amor y gracias realmente al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones, porque dentro del ADN, dentro de la visión, misión, el propósito de la Cooperativa Sagrados Corazones, está justamente promover el bienestar de las personas, principalmente de sus asociados, pero eso también se extiende a la comunidad entera. Entonces, una de las formas que Sagrados Corazones promueve ese bienestar integral de las personas es a través de la educación. Bueno, y necesitamos educación, por ejemplo, en temas de finanzas personales, que es un tema tan determinante, y el dinero es un tema que nos acompaña a lo largo de la vida, es transversal al ser humano, desde que nace hasta que muere se requiere de dinero, ¿verdad? Pero también trabajamos mucho y promovemos mucho todo lo que es educación en valores, cooperativismo, ¿sí?, habilidades sociales, habilidades también para la empleabilidad. Y bueno, y promovemos la salud mental, emocional y también promovemos el entregar conocimiento, información y herramientas para el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. Pero hoy estamos hablando de esas herramientas los temas que vamos a estar abordando en el mes de febrero, que guardan relación con el amor, y hablamos del amor de pareja, el amor romántico. Vamos a estar brindando conocimiento, tips, recomendaciones, estrategias y herramientas. ¿Para qué? Para poder enriquecer esta área tan linda y bonita, esta dimensión del ser humano que es el amor de pareja, el amor romántico. Así que nos ponemos románticos e iniciamos el primer programa, que en este caso se denomina La Ciencia de Elegir Bien. Psicología y claves para un noviazgo exitoso. Vamos a iniciar con el noviazgo, que es la antesala de la formación ya de una pareja, un matrimonio, un hogar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar desde allí. Entonces, en este mes, Jesús, vamos a estar hablando en primer lugar del noviazgo, cómo elegir bien, cómo elegir, qué tener en cuenta a la hora de elegir pareja para un noviazgo, para iniciar un noviazgo. Sabemos que el noviazgo es la antesala al matrimonio, es la antesala a la formalización de la elección de pareja con la que yo quiero establecerme y bueno, elegir ese compañero o esa compañera de vida. Entonces vamos a dar este tema del noviazgo, vamos a dar en 2 capítulos. Luego vamos a entrar también en lo que ya es el matrimonio. Y vamos a tocar otros temas también que incumben y atañen a cualquier persona que está en pareja o que quiere formarse, prepararse para entrar en esa etapa de su vida, que es una de las etapas más hermosas realmente, que puede generar un disfrute realmente indescriptible, ¿sí? Les habla una mujer enamorada, ya se habrán dado cuenta. Pero también Jesús puede generar muchísimo dolor y daño, y ya lo hemos visto nosotros como psicólogos que somos, ¿verdad? Y como seres humanos, todos sabemos Así mismo es. Y también hay que recordar acá la evolución del noviazgo en nuestra cultura paraguaya. Sí. Si ustedes son de conversar con su abuela, con su abuelo, en lo que va del siglo XX, siglo pasado, no es mucho tiempo, ellos nos pueden comentar que no era como era hoy.
Sí, era muy diferente. Era muy diferente. Anteriormente eran los padres a veces los que escogían por los hijos el casarse, a veces no se conocían, a veces sí. Después con la evolución de lo que serían los desarrollos sociales, se hizo mucho hincapié en nuestra cultura occidental, paraguaya y sudamericana, el elegir cada persona su pareja. Y yo sé que si más de uno de nosotros vamos a escarbar nuestro árbol familiar, van a encontrar que muchos ni se conocían hasta el día que se casaron. Así. Sí, antes era muy diferente y también en otras culturas donde los matrimonios son arreglados, ¿verdad? Son tradiciones de culturas diferentes, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene su cultura y tiene su riqueza propia, ¿verdad? En todo tipo de tradición están los pros y los contras, ¿verdad? Pero hoy nosotros venimos a presentarte y a proponerte lo que te recomienda la psicología y lo que dicen las investigaciones ya sobre el tema de noviazgo, pareja, matrimonio, ¿sí? Claro, tocaba ese tema nomás, licenciada, porque como usted sabe, hoy hay un montón de novelas orientales que los chicos pueden ver, ¿verdad? Entonces es tan diferente hacia un lado y del otro del mundo. Voy a llegar a ese punto, Jesús, sí, porque lo que vos estás diciendo es tal y cual. Entonces, para entender y valorar que lo que tenemos hoy acá en Paraguay es valioso, sí, muy valioso, poder cada uno elegir sobre su futuro. Sí, y también en algún momento en el programa voy a tocar ese tema de lo que las películas te muestran y cómo van condicionando tu mente y modelando tu forma de pensar y también incluso de elegir, y ahí hay un riesgo. Por eso es tan importante que estés prendido a este programa, totalmente, lo escuches, lo sigas, lo compartas, pongas tus comentarios, los podamos leer durante el programa y dar un retorno. Así mismo. Si no es en este capítulo, en el siguiente. Entonces, bueno, lo primero que queremos hacer en este caso es hacer una distinción. Hay algo que se llama enamoramiento y hay otra cosa que se llama amor maduro. Hay una distinción y una diferencia muy importante que hoy te vamos a comentar en qué consiste, cómo es, cuánto dura, cuáles son las características, qué puede ocurrir en esas etapas. Te vamos a contar un montón de cosas que te van a interesar y atrapar y que sacale provecho todo esto que vas a conocer. ¿Para qué? Para tener en cuenta a la hora de elegir a tu media naranja, ¿sí? Entonces, empezamos con este tema, Jesús, del mito del flechazo versus la realidad científica. Sabemos que toda elección de pareja inicia con una atracción inicial de una persona hacia otra, ¿sí? Le ves y te puede gustar. Primero físicamente, si es que le ves de lejos, todavía no le conoces, todavía no hablaste ni conversaste con esa persona, pero le viste a esa persona y puede ahí gustarte, puedes sentir se puede dar una atracción inicial que es física. Yo sé que este punto es muy interesante porque puede ocurrir en cualquier momento. Ojo, no siempre la persona que te da el flechazo es una persona que vos no conocía, sino que hay un proceso evolutivo en nosotros donde primero desde chicos nos vamos formando y llega un proceso donde se despierta lo que dice la licenciada, que es este proceso químico de las hormonas. Entonces a veces esa tu amiga de infancia que está al lado, tu vecinita, un día la miras y la ves diferente y ¡pah! Ocurre lo que ella dice, el flechazo. Sí. Bueno, entonces inicia con la atracción, ¿sí? Después te acercas, le conoces a la persona, puede que te guste su personalidad, puede que te guste sus valores, un montón de otras cosas. Su sonrisa, su cabello, su olor, su aroma. Pero bueno, comenzamos con esto, ¿sí? La atracción inicial es un proceso neuroquímico. Tenemos que saber que todo lo que tiene que ver con el amor tiene que ver con la química. Y la química esa que dábamos en el colegio, sí, esa química es verdad. La química... Nosotros somos seres llenos de reacciones químicas. Nuestro estado anímico tiene que ver con químicas y con hormonas, ¿verdad? Y con procesos también físicos incluso. O sea, nosotros somos un laboratorio altamente complejo y maravilloso creado por Dios, ¿verdad? Y entonces la atracción inicial es un proceso neuroquímico en donde se aparecen en el escenario que aparece la dopamina, la norepinefrina y feniletilamina. Exactamente, que a mí me cuesta más pronunciar que a Sin Jesús. problema. Entonces, esto genera un estado de euforia similar a la adicción. Por eso es que en el enamoramiento de la persona y al enamoramiento se le compara con la locura. Con la locura temporal, o sea, con la locura temporal psicológica, ¿sí? Una locura. El cerebro se transforma. ¿Pero por qué? Porque aparecen en el escenario estas 3 hormonas que te genera un estado de euforia similar a la adicción.
¿Y cómo es la adicción? Algo que cuesta dejar. Y por eso decir, ¿y por qué es lo que le miro tanto? ¿Y por qué es lo que me gusta No, escucharle tanto? es ese momento, Jesús, donde las personas sienten la mariposita, no pueden dejar de ¿Qué es lo pensar que en esa tanto? Decir, ¿qué es lo que persona, tanto? Eso es tanto el no día pueden juntos. Decir. describirle, o sea, vos le mirás y le miras así con cara de embobado o embobada, está así con cara de, ¿verdad? Le llama a toda hora, siente una necesidad compulsiva de estar en contacto y cerca de esa persona, no puede dejar de pensar en esa persona, está totalmente enamorado, hasta la mata solemos decir en Paraguay, ¿sí? Y esto tiene un nombre y se llama limerencia. Se dan cuenta que es muy parecido a demencia. Sí, limerencia, que es un estado de enamoramiento obsesivo involuntario, ¿sí? Entonces, cuando agarramos la palabra involuntario, quiere decir que no es que yo elegí. Claro, tu cuerpo está reaccionando. Tu cuerpo reacciona. Y acá entra mucho lo que nosotros hablamos de la introspección, cómo me conozco. Porque a veces uno no se da cuenta que tiene atracción por la otra persona, pero todo el mundo alrededor le pareciera que sí. Más de uno de nosotros tenemos amigos que al escuchar la descripción de la licenciada decimos, pero ellos se quieren y no se dicen nomás, ¿verdad? Sí, o si no hay una negación por parte de las personas. Una es negación. Muy simpático, Esta parte es muy Yo creo que simpático. todos tuvimos amigos y conocidos en donde le vimos a personas en negación y de no aceptar, pero esa muchos atracción. seguimos convencidos que había algo ahí. Sí, de no aceptar esa atracción que todo el mundo puede hasta palpar en el aire, se puede sentir y palpar. Y ellos dicen, no. Y ellos dicen, no, nada que ver, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, ese es otro caso ya. Esa es la persona que está en negación porque y no queremos alimentar celos actuales. Porque se está autoprotegiendo. Hay un motivo y una razón de por qué está en negación, ¿verdad? Porque la negación es un mecanismo de defensa de la mente, sepan eso. Cuando la realidad es demasiado dura, ¿qué hace el cerebro? Bloquea. No pasa nada, no existe, esto no está pasando. Es un mecanismo de defensa. Así pero no quiero desviar el tema. Así lo que está del otro lado ya dicen, bueno, un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Ya hablamos de ello. Pero ahora estamos hablando de la limerencia, que es eso cuando la persona dice, estoy totalmente enamorado, o sea, me siento absolutamente enamorado, siento mariposita en el estómago, le veo y me vuelvo torpe. Sí, ese es el enamoramiento que se te caen las cosas de la mano, te vuelves tropezas, tonto, no sabes qué te decir. vuelves tonto. A veces te quedas en blanco también, licenciada. Entonces, esta limerencia, que es el enamoramiento inicial con el que puede llegar a iniciar una pareja cuando es correspondido, obviamente. Esta adicción inicial, la limerencia, fue un término acuñado por una psicóloga llamada Dorothy Tennant, y es un estado cognitivo y emocional, que significa que involucra tu mente y tus emociones, tus pensamientos y tus emociones. Entonces, es un estado cognitivo emocional de deseo obsesivo por la otra persona. Obsesivo, ¿sí? A ese grado lleva. Y por eso es lo que vos todo el tiempo querés escucharle, saber qué hace. Y en el noviazgo, 800 millones de mensajes de WhatsApp. Sí, cartas de amor, regalos de amor, audio, chocolate. Audios. Mañana, tarde y noche le llamas, estás ahí pendiente, estás absoluta y completamente enamorado. Y así te sentís, ¿verdad? Bueno, entonces no es una elección, sino que es una respuesta bioquímica involuntaria, ¿sí? Entonces, ojo, por eso siempre se dice, el enamoramiento dura entre hasta 2 años. Bueno, puede durar en realidad ese enamoramiento, esta sensación entre 18 a 3 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, Jesús? Hay un cóctel químico y tenés que saber y entender esto, ¿sí? El cerebro en estado de limerencia está inundado de dopamina. Dopamina es la hormona que nos genera y nos hace sentir placer, recompensa. Por ejemplo, ya se descubrió que cuando vos publicas algo en tus redes sociales y tenés muchos me gustas, los me gustas liberan dopamina, generan eso en nuestro cuerpo. La gente se siente bien y disfruta recibiendo los likes, los me gusta, los pulgarcitos, los corazoncitos en sus publicaciones, ¿sí? La otra hormona en juego, que es la ayúdame otra vez, Jesús. Norepinefrina, sí, energía y causa insomnio. Si sí. vos alguna vez escuchaste la canción de Yuridia, Amigos No, hay una parte donde dice que los amigos no se hablan hasta las 2 de la mañana, y es porque este químico, la norepinefrina, te causa insomnio. Sí, te hace estar, o sea, estás tan enamorado, estás tan empatado, estás tan loco de amor o tan loca de amor que ni sueño tenés. O sea, estás lleno de energía, ¿sí?
Eso le pasa a la gente que está enamorada. Entonces está lleno de energía que hasta le genera insomnio, no puede dormir, está pensando en esa persona, ¿sí? Y también tiene niveles bajos, el cóctel químico, niveles bajos de serotonina, ¿sí? Lo que provoca pensamientos obsesivos similares al trastorno obsesivo compulsivo. Esta es la hormona que ya hablamos una vez de la serotonina, de la función que tiene. Revisen los programas anteriores para los que están viendo, no le vamos a dar copiatín hoy. Así mismo es. Entonces, vamos a revisar las características entonces de esta limerencia, que es este estado de enamoramiento, que es donde nos sentimos totalmente, perdidamente enamorados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las características clave? Primero, hay pensamientos intrusivos. No podés dejar pensar en esa persona que te gusta. Cham, así que, ¿Sí? sí, primer punto, vamos a anotar. Pensamiento intrusivo, rayita o cruz, usted sabrá. Pensamiento intrusivo. Segundo, idealización. ¿Qué significa esto? Significa que vos ignorás esas banderas rojas. O sea, tu cerebro... Esas advertencias. Sí, esa parte no ve las debilidades, ni los puntos flacos, ni el talón de Aquiles de la otra persona. Pero tu no mamá ve. y tu hermana, si sos varón, te van a decir, esto no me Sí gusta ven, de ella. Exactamente, ellos sí ven, porque ellos no están con la limerencia que vos sí estás, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿pero qué? Entonces, otra característica, idealización. Vos le idealizás a esa persona, no ves las banderas rojas, no ves las señales de alerta que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir una pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cerebro crea una versión perfecta de esa otra persona. Exactamente. Por eso dicen el amor es ciego. Exactamente. Por eso dicen el amor es ciego. Lo que Exactamente. pasa es esto, pero está en un estado de limerencia la persona, ¿sí? Y lo otro también que ocurre, otra característica, Jesús, es que hay un miedo al rechazo, una dependencia extrema de la validación y la aprobación de esa otra persona hacia vos y Bueno, para vos. a ver, la audiencia lo vamos a marcar. Pensamiento intuitivo de nuestro Charlie, sí, no. Idealización, sí, no. Miedo al rechazo, sí, no. Bueno, ahí ya sabes, tenés ya un indicio que puede Ya ser. sabes si estás o no con limerencia, ¿sí? Puede ser, ¿eh? Pero tenés que saber también, querido y querida oyente, que la ciencia ya comprobó que este estado de limerencia dura entre 18 y 3 años. 3 años. Y es una trampa evolutiva, ¿sí? Para asegurar, ¿qué cosa? El apareamiento. ¿Qué significa eso? O sea, Tu nuestro cerebro cuerpo, te engatusa para aumentar la cantidad poblacional del país. para continuar la población, o sea, para continuar la especie, Porque ¿sí? esta parte es totalmente, como estamos diciendo, involuntaria. Sí. Esta es la parte, sería nuestra parte instintiva la que nos Sí. lleva. Entonces te engatusa porque hay que mantener la población de la especie en el tiempo. Entonces hasta 3 años te puede tener ahí retenido. ¿Qué es lo que suele pasar también acá? ¿Vieron esas personas que duran justamente 2 años en una relación y después cambian y así van cambiando de relación? ¿Qué suele pasar? ¿Qué puede estar pasando allí? Que esta persona que está en esa situación que estoy describiendo, que cada 2 años cambia de pareja, puede ser que todo el tiempo esté buscando esa sensación de limerencia, o sea, ese de sentir mariposita en el estómago, sentirte atontado, y piensa que cuando deja de sentir eso ya no está enamorado. No, en realidad terminó la etapa de limerencia y empieza la etapa del amor maduro, el amor consciente. Y acá estamos hablando de mucha gente que conocemos realmente, porque hoy día, no sé si a ustedes como yo, conozco mucha gente que inclusive llega a más de 30 años que todavía no pudo tener una relación estable. Estable decimos justamente esto más de 3 años. Entonces ahí nos damos cuenta y decimos, ¿qué será que le estará pasando? Claro, muchos pueden ser los motivos Claro, realmente, malas pero decisiones, malas elecciones. Uno empieza a pensar en esta etapa, porque como hablamos de la limerencia, hablamos de la parte fantasiosa. Acá lo importante, Jesús, es que todos tengamos conciencia de que vamos en un inicio, en una primera etapa de formación de pareja, vamos a tener esta limerencia, pero que eso va a pasar y que cuando pasa esa etapa de locura temporal de la limerencia, ¿verdad? No significa que vos ya no le querés, no le amás a esa persona, significa que terminó la etapa inicial y empieza la otra etapa que es la de construcción consciente del amor maduro. Claro, que va a hacer mucho esfuerzo de lo que sería la parte de lo que sería antes del amor maduro, para que uno entienda. Sí. Entonces, en esta parte de la limerencia que tenemos, decíamos que teníamos esto de los 2 a 3 años de lo que es la parte química que nos va afectando las decisiones. Y tenemos lo que se llama... Que te tiene embobado por la otra persona. Embobadísimo. Y tenemos lo que es miedo al rechazo, que el otro por algún motivo se vaya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A veces está tan asustada la persona que extiende ese periodo de noviazgo que llamamos,
No solamente eso, hace concesiones que no está de acuerdo con sus valores, que vamos a hablar Claro, más abajo. y los cuales también no correspondería dar, Claro, de verdad, y quiere extender eso. Y ahí entramos en la etapa cuando tenemos lo maduro, ahí empieza una fricción que es la formalidad de la relación. así es. Bueno, entonces ahí estuvimos hablando de esa primera etapa del enamoramiento que se llama limerencia y que es donde vos te sentís absolutamente enamorado, totalmente atontado, ¿sí? Embelesado por esa persona, ya dimos las características, pero dura entre 18 meses a 3 años. Ahora hablemos un poco, termina esa etapa en la conformación de una pareja y empieza el amor maduro, que es una construcción consciente, que a diferencia de la limerencia, el amor maduro, o también lo podemos llamar amor de compañía o apego, ese amor tiene otras características. No sentís esa mariposa en el estómago, no sentís toda esa intensidad vertiginosa que sentías en la primera etapa, sino que ya se da en un estado de calma, un estado de seguridad y sobre todo de decisión. Por eso siempre decimos que el amor finalmente es una decisión. El amor es una elección. Es una decisión. Nosotros elegimos y decimos a quién amar y a quién no amar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza esta parte, Jesús? Aquí tenemos la química del vínculo. Y aquí participan otras hormonas. Recordemos las 3 que mencionamos en lo que era limerencia, y acá las protagonistas son la oxitocina, que es la hormona del abrazo y el vínculo, que siempre solemos decir abrácense. Para liberar oxitocina. Exactamente. Y la vasopresina, que no genera la euforia de la dopamina, sino una sensación de paz, de confianza y protección. Recordemos que también, según el género, en el caso de la mujer siempre necesita esa cobertura de sentirse protegida y segura. Así mismo es. Y las características claves del amor maduro ya sería, a diferencia de la limerencia, ya aceptas la realidad. ¿Qué significa eso? Que vos ves los defectos del otro y decidís que podés convivir con ellos. Qué bonita palabra, decidís que podés vivir con ellos. Con eso no estamos diciendo que si tu compañero de vida en el noviazgo ya te levantó la mano, pensalo bien. No, ahí hay que cortar. Si en el noviazgo te dejó plantada más de 7 veces, pensalo bien. Si en el noviazgo te faltó el respeto, ahí no es. Pensalo bien. ¿Sí? Si no supo entender tu no, pensalo bien. Así mismo es. Porque si vos no ves esas situaciones, una vez que vos vayas al matrimonio o no es que va a terminar. La persona viene con eso. La persona puede cambiar, pero nosotros te sugerimos que la busques cambiada, no para cambiar la voz, porque a veces eso te puede causar un dolor más grande. Así mismo es. Qué importante lo que acabas de decir, que la sugerencia es buscar ya una persona que tenga los valores, ¿sí? Los intereses y compartan valores, intereses, objetivos en común, ¿sí? Y no, como dice Jesús, alguien a quien vos le tengas que cambiar, educar, modelar, porque en serio es muy difícil. Yo les recomiendo ver La vida de libertad en Lamarck Lartís. Y ahí van a ver todo lo que es lo que estamos mencionando ahora, y van a ver qué cosas les podrían pasar en negativos cuando uno escoge mal. Así es. Y en su vida hasta después cuando escogió bien. Y ahí ves esto que estamos mencionando. Y vamos a hablar de las banderas realmente rojas que hay que atender para no... los límites que tenemos que atender y ver qué tenemos que tener en cuenta. No se preocupen, vamos a llegar a ese punto. Bueno, estamos hablando de las características del amor maduro y uno es la aceptación de la realidad. Le aceptas al otro con sus fortalezas y con sus debilidades. Cuando decimos debilidad no estamos diciendo que le aceptas a él que sea violento, sea violento contigo y te hace la mano. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que vas a ver que tiene puntos flacos como vos mismo y cualquier otro ser humano los tiene. A eso nos referimos. Ya no es ese ser perfecto, idealizado que en el principio vos pensabas que era. Bueno, también otra característica clave es la seguridad. No hay miedo constante de que la relación termine. ¿Por qué? Porque ya se estableció la confianza, Jesús. Se dan cuenta que para establecer la confianza tiene que haber sinceridad, que es una palabra que no mencionamos, ¿verdad? Porque al haber sinceridad yo le veo cómo es. Y lo que ocurre es que a veces las personas actúan. Más de uno que está escuchando este programa ha escuchado de relaciones donde el tipo fingía lo que era, ocurrió una situación importante donde había que tomar decisiones y ahí descubriste que él no era así. Por eso esta etapa del noviazgo yo tengo que, más que probarle, estudiar bien sus reacciones ante las situaciones que se dan. Pues si es una persona que ante un problema me grita, lo más probable es que todo el tiempo te grite antes de buscar. Pero por supuesto, sin lugar a dudas, o sea, todo lo que pasa en el noviazgo, todo lo que pasa en el noviazgo se potencia y se
triplifica en el matrimonio, en la convivencia, ya cuando te vas a vivir con esa persona. Sí, pero en nuestra cultura hoy día el matrimonio a veces en muchos lugares no hay. Entonces, Sí. para que se entienda bien, la convivencia. Sí. Ese anillito, ese papel es un formalismo, pero la convivencia es donde se proyecta más las cuestiones, porque estamos todo el tiempo juntos y se ve todo nuestro defecto y estamos más desnudos que antes a la persona porque no hay dónde irse y todo se ve dentro de la casa. Y lo que ocurre en la casa se queda en la casa. Bueno, entonces, otra de las características del amor maduro es el proyecto en común. El enfoque pasa del yo me siento bien contigo a un enfoque de nosotros construimos algo juntos, ¿sí? Ese es el amor maduro. Y ese paso es la apertura que hablábamos, cuando uno se sincera con la otra persona y ahí uno ve si realmente hay realmente ese feeling para mantenerse en el tiempo. Así mismo es. Entonces vamos a hacer brevemente una comparación entre lo que es la limerencia, que es el estado de enamoramiento, y la diferencia que hay con el amor maduro. Sí, los ítems que veremos son Naturaleza. la naturaleza, el enfoque, la visión, el efecto y la estabilidad. Sí. Por ejemplo, la naturaleza de la limerencia es involuntaria, o sea, es una reacción química. Sin embargo, en el amor maduro ya es voluntaria, es una decisión que uno toma. Entonces, involuntaria limerencia versus voluntaria amor maduro. Sí. El enfoque en el enamoramiento, que es limerencia, es en cómo me hace sentir el otro. Sin embargo, en el amor maduro, el enfoque ya es el bienestar del otro y el enfoque en el vínculo que tengo con esa persona. La visión en el enamoramiento, Jesús, es una visión idealizada. Y en el amor maduro, O sea, yo no veo su defecto. uh-huh, En el amor maduro es más realista, se aceptan las imperfecciones. ya se aceptan las imperfecciones. El efecto fisiológico, ¿sí? En el enamoramiento es euforia, estrés, taquicardia, locura, pasión. No para lo de latir tu corazón. Sí, estás loco, está famoso, dice, estás La sangre locamente se te sube enamorado. todo acá en la cabeza y volás de mariposa. Ese es el nomás. enamoramiento. Pero en el amor maduro, ¿cuáles son Ya es el más efecto calma, fisiológico? ya hay menos estrés. Reducción del cortisol. Y antes era, vamos a bailar locamente, ahora, che, veníamos a tomar un café nomás acá en X restaurante. Vamos Sí. a conversar nomás hoy. Antes, en el enamoramiento sentís que te falta el aire si esa persona te falta, ¿sí? Eso desaparece en el amor maduro porque ahí aparece y se instala la calma, la seguridad, sí, ya es un compartir, ¿ok? Y en el enamoramiento es todo altamente frágil y volátil. Así Dijiste es. mal una palabra, los días reacciones, así está. Es altamente frágil. ¿Frágil por qué? Porque se puede romper en cualquier momento. Y sin embargo, en el amor maduro ya la estabilidad es sólida y resistente en las crisis. ¿Sí? Entonces, Es más, la crisis va a reforzar el vínculo. así mismo es. Entonces, qué importante que podamos tener bien claro la distinción entre la etapa del enamoramiento, que da gusto. Yo pasé por etapa de enamoramiento, vos pasaste por etapa de enamoramiento. Yo creo que todos hemos atravesado ya la etapa del enamoramiento y demasiado da gusto las sensaciones que sentís porque esa dopamina que te recorre todo el cuerpo te hace sentir que estás volando, ¿sí? Pero tenés que tener muy, muy bien claro de que eso va a terminar. Entonces, el error más común, Jesús, es confundir la intensidad con la intimidad. Mientras que la intensidad es reactiva y es biológica, siento un montón de cosas en mi cuerpo, mariposita, siento que vuelo, me siento loco de amor. La intimidad es una construcción consciente. Según la teoría triangular de Stenberg, que estudió mucho sobre este tema de las parejas, la ausencia de uno de los pilares, que es la intimidad, la pasión o el compromiso, predice el tipo de relación que va a tener esa pareja. Si va a ser un amor más vacío, si va a ser un amor fatuo, si va a ser un amor cohesionado, estable, perdurable, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría dar algunos ejemplos. Jesús, la pasión sin intimidad, ¿sí? Porque estamos hablando de que la teoría triangular de Stenberg, que habla de la intimidad, la pasión y el compromiso, que son los 3 ingredientes que debe de darse en una relación para que esta relación dure en el tiempo. Entonces, si decimos pasión sin intimidad, una pareja que tiene una excelente vida sexual, pero que no sabe de qué hablar después del acto, ni conoce los miedos del otro. Esa es una pareja destinada al fracaso, ¿sí? Si hablamos intimidad sin pasión, es amor de compañeros. Sí, hay que recordar que el amor fatuo es el primero, la pasión sin intimidad. Porque justamente como fisiológicamente, vamos a decir, sexualmente todo va bien,
¿verdad? Uno no avanza de ahí. Después está el amor. Se puede dar, por ejemplo, el caso de una intimidad sin pasión. Entonces, ¿qué significa? Intimidad sin pasión significa que son amigos, ¿verdad? Parejas donde son mejores amigos, pero no existe un deseo físico, lo que suele derivar en una frustración a largo plazo. También está el compromiso. Hablamos del compromiso. Estamos hablando de intimidad, pasión, compromiso. Intimidad, cuando decimos intimidad emocional, donde yo me abro al otro y confío en el otro y le cuento mis cosas y él a mí, ¿verdad? Pero también está el caso que se puede dar compromiso sin intimidad, que es un amor vacío. O sea, parejas que siguen juntas por los hijos o por la religión o por lo que le dirá la sociedad o los padres, pero no hay conexión emocional ni conexión física. Y esto se dio mucho. Yo varias veces he escuchado en nuestra cultura paraguaya de parejas que están por ese compromiso, o sea, por los hijos, por un montón de cosas, pero no porque haya conexión emocional y tampoco ni física entre ellos. Y si vos estás en esta situación, te invitamos a acercar a lo que sería consejería a un psicólogo de parejas. ¿Por qué? Porque todo es rescatable y mucho pasa por cómo lo vemos, por el enfoque que estamos teniendo de la relación. Y también hay lo que son las estadísticas, ¿verdad? Que hay investigaciones como la de Goodman que determinó que la proporción mágica en parejas estables es de 5 interacciones positivas por cada una negativa, por ejemplo. Así mismo es. También hay otros estudios publicados por el Journal of Personality sí. and Social Psychology. La similitud de personalidad predice la estabilidad emocional. La similitud de personalidad predice la estabilidad emocional, mientras que la similitud en valores predice la duración del matrimonio. Entonces vemos dos factores acá. Según la personalidad, hablamos más de estabilidad en la pareja. Y cuando hablamos de valores, hablamos de duración. A mí me gustaría ahora, quiero contar la historia de Elena, que es la trampa en la química, ¿sí? Elena le conoció a Marcos y sintió una explosión instantánea, ¿sí? Era magnético, decía ella. Pasaron 3 meses en una nube de dopamina, viéndose a diario. Elena dejó de ir al gimnasio y de ver a sus amigas porque la intensidad le consumía, ¿sí? Cuando la euforia biológica bajó, o sea, la limerencia menguó, desapareció, Elena descubrió que no sabía nada de Marcos. Él no quería compromiso y tenían valores opuestos sobre la honestidad. ¿Cuál es la reflexión sobre esta historia? ¿Lo que sentís es conexión real o es solo química de la novedad que está nublando tu juicio? Entonces, la intensidad no es sinónimo de intimidad. Y tenés que recordar eso y necesitamos recordar eso para que no nos pase lo que le pasó a Elena. Y ahora vamos a entrar en lo que serían las etapas de la elección. Así que quédate aprendido, que acá entramos en el tema que querés saber cómo elijo. Así mismo. Bueno, entonces tenemos la etapa de la elección y vamos a hablar de los filtros de las 3 capas, ¿sí? Sí, todo esto se basa en la teoría de Kerckhoff y Davis, que postula que la elección de una pareja es un proceso de pruebas, donde vamos descartando a los candidatos según avanzamos en el tiempo. ¿Y qué pruebas? Las pruebas nos referimos a estos filtros. Hay 3 filtros muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, el primer filtro... El sociodemográfico. Sí, ahí... ¿Qué filtramos? Filtramos por proximidad física y similitud de origen. Después vamos a dar ejemplos, no se preocupen. Claro, después el filtro de valores. Sí. Evaluamos si las creencias fundamentales, ética, religión y política chocan. Filtro de necesidades. Determinamos si la persona complementa nuestras carencias o apoya nuestro crecimiento. Y para ser bien práctico estos 3 filtros, vamos a hacer algunos ejemplos. El filtro 1, que era el de sociodemográfico, que es proximidad física o similitud de origen. El filtro 1, 2 personas que se conocen en la universidad. ¿Qué se da ahí? El filtro que pasan la prueba. Mismo nivel educativo. Los 2 son universitarios, ¿sí? Tiene que haber similitudes. El segundo filtro, que es el de los valores. Descubren que ambos valoran la honestidad por encima del éxito financiero. Entonces ese es un motivo más que a estas 2 personas le puede estar uniendo. Tercer filtro puede ser, dijimos que era el de las necesidades, si la persona me complementa y si me ayuda con mis carencias y si apoya mi crecimiento. Entonces acá un ejemplo sería que yo le conozco a una persona, me gusta, me atrae, y me doy cuenta que yo soy impulsivo y la otra persona es reflexiva. Entonces nos ayudamos mutuamente a equilibrar nuestras decisiones, ¿sí?
Acá vamos a ver un poco el ejemplo La historia de Javier y Sofía. Así mismo, el filtro que falló. Javier y Sofía se conocieron en el trabajo. Filtro 1 superado. Pasaba el filtro 1. Ambos eran exitosos y les gustaba viajar. Se casaron rápido. Sin embargo, nunca hablaron de sus valores profundos. Filtro 2. Filtro 2 que falló. Javier quería ahorrar para una casa. Sofía quería gastar en experiencias de lujo. Al tercer año, sus necesidades de seguridad chocaron. Filtro 3. Filtro 3 falló. Él buscaba estabilidad y ella libertad absoluta. ¿Te suena parecido? ¿Cuál es la reflexión acá? ¿En qué filtro te encontrás hoy? ¿Te has saltado alguno de los valores? ¿Sí? ¿Por quedarte solo en el de la similitud externa? Sí, hablamos de 3 filtros. El filtro 1 pasaste, el filtro 2 pasaste, pero los 3 tenemos que pasar. Claro. ¿Sí? Conciencia. La compatibilidad se prueba en los acuerdos. O sea, si yo no puedo acordar con la otra persona, puedo llegar a un acuerdo, puedo negociar, tengo que pensarlo. Y esto no ya en los gustos compartidos. Y esto ya en el noviazgo, gente. No estamos hablando de matrimonio acá, estamos hablando en el noviazgo, porque el noviazgo es la antesala al matrimonio, a la convivencia. El noviazgo es donde vos estás en tu casa y tu pareja, tu novio o tu novia están en su casa. Todavía no conviven en una casa juntos, ¿sí? Sin embargo, esto que estamos hablando ya se tiene que dar dentro del noviazgo, porque es la antesala, es la preparación, es donde vos vas testeando y chequeando si van a poder sostener juntos una convivencia y construir juntos un futuro. Voy a dar un ejemplo sencillo. Le llevas a la chica a la heladería y le decís, te pregunta al que está en la tienda, ¿quieres helado? Sí, quiero 2 de chocolate. Y te dice la chica, pero yo quiero tomar tal cosa, es que yo quiero que vos pruebes el que me gusta. Esa es una forma, por ejemplo, de saltarse el filtro del acuerdo. Porque si él no te preguntó qué te gusta, o primero si querías tomar helado, después qué sabor te gusta, no hay profundidad. Y te doy un ejemplo sencillo para comparar, ¿verdad? Y no te estoy dando lugar a que vos decidas y no acordamos qué vamos a hacer, qué va a comprar cada uno. Entonces yo tengo que pensar que eso se puede repetir en el auto, se puede repetir en el terreno, se puede repetir en varias cosas. Alguien que desde el vamos no te está consultando ni está consensuando contigo y está tomando decisiones por vos. Ahora parece un ejemplo mínimo, ¿verdad? Pero tenés que estar atento que no se vaya repitiendo ese patrón, porque eso mismo se va a triplicar en el momento de la convivencia. O sea, se llegan a casar y eso se triplica. Eso es lo que tenemos que entender. Todo aumenta, se potencia en el matrimonio, lo bueno y lo malo. Entonces, yo quiero dar un dato acá, investigación. Por ejemplo, el estudio de Pew Research indica que el 77% de los matrimonios exitosos reportan que compartir intereses comunes es muy importante. Pero el 88% afirma que la clave real es el apoyo mutuo en las metas de vida. ¿Sí? Ahí te damos un dato interesante. Si no apoya tu meta de vida, vos querés ser, no sé, vamos a suponer vos sos un joven, le conoces a una chica joven, vos querés ser político, querés una carrera política, es lo que te apasiona, te gusta, te mueve, tu sueño toda la vida, pero esa persona que es tu novia hoy no le gusta por ese motivo, porque no le gusta la política, porque piensa que es sucia, porque piensa que ahí van a haber muchas mujeres que se te van a lanzar, un montón de cosas puede pensar, ¿verdad? Y no apoyar eso. Esa es una relación destinada al fracaso. Eso es lo que queremos que hoy podamos entender, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar, Jesús, de criterios fundamentales. Y cuando decimos criterios fundamentales nos referimos a los no negociables. Claro, porque hay no que son negociables y hay no que no son negociables. Y estamos ya aclarando esta diferencia porque hay puntos en los cuales uno tiene todo el derecho del mundo a decir no. Y hay momentos en los cuales ese no se puede negociar. Entonces, por ejemplo, para que vos entiendas, los no negociables serían los predictores de funcionalidad. La responsabilidad afectiva se define como el marco ético de cuidado mutuo, donde se validan las emociones del otro sin hacerse cargo de su felicidad absoluta. Uh-huh. Recordemos que la felicidad pasa también por qué considero yo que me hace feliz. Entonces yo no puedo responsabilizarme tampoco porque el otro se sienta feliz. Lo que yo puedo hacer es compartir con él la felicidad que él tiene. Porque la felicidad es un concepto individual de cada persona.
Después hay que diferenciar la diferenciación del yo, que Murray Bowen habla sobre eso, que es la capacidad de estar conectado a otros sin perder la identidad propia. O sea, yo soy, voy a ejemplificar, ¿no? Soy yo y la licenciada Jadichi, ¿verdad? Yo siempre voy a ser yo. Yo no me tengo que convertir en Jadichi ni Jadichi en Jesús, por dar ese ejemplo, para que se entienda qué es lo que hizo él. Y hay gente que se despersonaliza y pareciera que se convierte en la otra persona, porque también no puso nunca los no. Y todo era sí. Bueno, esa persona que en un inicio se está anulando, en el noviazgo se anula sus gustos, se anula lo que le parece correcto o no, a la larga no va a poder seguir atajándose, porque en algún momento vas a querer ser vos y decir no. Entonces, acá es lo que hay que entender, los no fundamentales. Entonces, no se negocia mi personalidad, mi yo. No, yo soy yo, vos sos vos. A vos te gusta, voy a agarrar el ejemplo del helado. A vos te gusta frutilla, a mí me gusta chocolate. No porque a vos te guste frutilla, a mí me tiene que gustar frutilla. Así Tengo es. derecho a Ser pedir el diferente. chocolate. Por eso agarré el ejemplo del helado. Quería elegir pizza, vamos a agarrar helado, es más fácil. Y en el helado, entonces ahí vemos que tengo derecho, si él no quiere respetar que yo quiero el helado de chocolate, acá hay un problema. Ese es mi derecho a decir qué helado yo quiero, de qué sabor. Así es. Vamos a ver algunos ejemplos concretos para comprender mejor sobre lo que estamos hablando, sobre los no negociables, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, yo me siento abrumado y necesito un espacio para estar a solas. Un espacio a estar a solas conmigo mismo, sin nadie a mi lado. Entonces no es por no querer estar contigo, sino que yo necesito estar conmigo mismo en silencio, en paz, en mi mundo, en mi soledad, disfrutando de mi propia compañía, ¿sí? Porque estoy atravesando un momento donde quiero estar conmigo mismo y solo. Claro, esta es una comunicación clara. Si la otra persona que está al lado mío me dice, ¿sabes qué? Yo soy una persona que salgo, que es el caso que yo, en mi relación es así. Ella ya me había explicado alguna vez, yo necesito estar por lo menos 1 hora o 2 sola al salir. Sin problema, ya te está aclarando de forma directa. Claro, y eso es no negociable para la persona porque es una necesidad suya. Entonces, si está con una pareja que no puede entender eso, que no logra entender porque todo lo quiere hacer con la pareja en cada momento, que es una persona muy pegajosa, ¿verdad? Y que no quiere darle su espacio al otro, entonces ahí hay un riesgo de que esa pareja no prospere en el futuro. ¿Sí? Claro, pero recordar que la persona directamente ya le aclaró, no estamos hablando que tiene que entender, porque ese es otro problema cuando uno piensa, no, el otro tiene que saber, no, yo tengo que decirle, si no le digo, ¿cómo va a saber? Después está la parte, lo que sería el ejemplo de inteligencia emocional. Ante una discusión, uno de los dos identifica que está subiendo el tono y dice, paremos 20 minutos para calmarnos y luego hablamos. Claro, y ahí el no negociable es, yo no voy a negociar la falta de respeto ni la violencia. O sea, yo no voy a permitir que ni yo ni vos nos lastimemos, nos faltemos al respeto, ¿sí? Eso es un criterio ahí. Acá también, si la persona, por ejemplo, te sigue alzando la voz y quiere continuar, vos tenés derecho a decirle, voy a salir un rato y cuando volvamos conversamos. Si es que vos no estás consiguiendo que el otro colabore. Otro punto muy importante es la autonomía, ¿sí? La autonomía que cada uno tiene que tener. Cada uno tiene sus propios hobbies, tiene sus propios amigos, lo que refresca la relación al volver a encontrarse, ¿sí? Estamos hablando de noviazgo, gente. Estamos hablando de noviazgo. ¿Sí? No de casamiento. El novio no te puede, ni la novia te puede prohibir estar con tus amigos o con tus amigas, ¿sí? Acá más que prohibir también es el punto de compromiso. Vamos a dar ejemplo. En el noviazgo hay hijos, todavía no hay hijos. Sí. Obviamente, cuando vos sos un adulto mayor, ejemplo el fútbol, y te dice tu señora, ya en la relación de casado, mi amor, vení para las 9, se entiende porque vos sos el ejemplo de esos niños, no puedes irte a tomar hasta las 3 de la mañana con el grupo de amigos, ¿verdad? Ahora, en el noviazgo, vos todavía no formalizaste la convivencia, entonces vos regresás en casa de tus padres, hay ese distanciamiento de independencia. Por eso quiero describir bien el escenario. Claro que si vos te vas a jugar full, vas a llegar a las 10, a las 11, ya tienes que entender, porque ustedes no decidieron formalizar una convivencia. Por el paso de la convivencia, ya hay que acordarlo en el noviazgo. Por eso este tema del acuerdo no es un tema menor. Así es. Me gustaría compartir un ejemplo de una historia para comprender un poco más sobre este tema, ¿sí? Vamos a hablar de la historia de Andrés, el costo de no ser autónomo, ¿sí?
Él no era una persona autónoma. Andrés siempre buscaba parejas que lo rescataran, ¿sí? Cuando empezó con Lucía, él no sabía tomar decisiones solo. Si Lucía salía con sus amigas, ¿qué pasaba? Andrés se sentía vacío, o sea, ¿por qué? Porque él tenía una falta de autonomía, él era dependiente. Con el tiempo, Lucía, ¿qué pasó? Se agotó de ser la mamá de su pareja. Entonces la relación colapsó porque no eran dos adultos funcionales, sino que uno dependiendo del otro. Entonces aquí la reflexión que tenemos que hacer es, si tu pareja se fuera mañana, ¿seguiría siendo una persona completa, autónoma, funcional? Importante de peso, saber eso. La salud de una pareja depende de la salud individual de cada miembro. Acá voy a hacer nuevamente una aclaración. Acá estamos hablando de cuando Lucía sale con las amigas. Es una salida. Acá nuevamente yo tengo que bajar a tierra para dimensionar. Si esto fuera una relación donde yo ya tengo una convivencia, no es lo mismo la autonomía de salir con unas personas a hacer actividades, como en este caso, que por ejemplo que yo tome una deuda, un préstamo. Sí o sí, eso yo no puedo tomar en forma autónoma en una relación de convivencia. Cuando yo estoy, como decimos ahora, en noviazgo, sí puedo, pero una convivencia es un punto para hablar clave, porque así como lo que él se va y hace con su finanza, va a hacer finanza conmigo. Entonces tengo que diferenciar. Cuando él va a hacer uso de su autonomía, ¿cómo lo hace? Me avisa, me explica qué van a hacer. Y no es por quién controla a quién, sino que para construir confianza y poder convivir, tiene que haber buena comunicación. Totalmente. Bueno, entonces, ¿qué dicen las investigaciones? Dice que las parejas con apego seguro, o sea, basado en la autonomía y en la confianza, tienen un 45% menos de probabilidades de una ruptura que aquellos que tienen un estilos de apego ansiosos o evitativos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los cuidados, que son las banderas rojas que tenemos que, cuando vemos una de estas situaciones, significa bandera roja, stop. Sí, para. Cuando ves el plato en su mano, cuando ves que agarró un objeto contundente, para. No, vamos a hablar de las banderas rojas, de los cuidados que tenemos que tener. Vamos a terminar con eso y en el próximo programa continuamos y ya les voy a decir con qué continuamos. Así que, ¿qué son las banderas rojas? ¿Sí? Son indicadores conductuales de patología vincular o de incompatibilidad. No son defectos, sino que son señales de peligro que todos tenemos que tener en cuenta y atender. Entonces, este concepto, ¿verdad? Que fue este concepto de manipulación emocional debe de ser central. Es la invalidación sistemática de la percepción de la realidad de la pareja. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Aislamiento. Tus amigos no te convienen, mejor quédate conmigo. Control disfrazado de protección. Otro ejemplo, bandera roja. Invalidación. Sos demasiado sensible. Yo no dije eso, vos te lo imaginaste. ¿Sí? Bandera roja. Stop, para bien las antenitas, ahí algo está mal, porque huir a tiempo no es cobardía, Jesús. Inconsistencia, promesas constantes de cambio que nunca se materializan en acciones. Disonancia cognitiva. Acá en inconsistencia hay que explicar. Inconsistencia no es que te dice te voy a comprar un auto, te voy a comprar flores y no lo hace. Eso no es inconsistencia. Inconsistencia es cuando conductualmente en mi actuar hay algo que no te gusta. Hago chistes pesados sobre vos, me refiero a vos en forma despectiva. Me burlo. Me burlo, o sea, ignoro tu opinión, cada vez que vas a hablar en público te corto, ese tipo de inconsistencia. Entonces vos, como dijimos ahí, el no de tu personalidad, donde vos tenés que explicarle, yo puedo hablar por mí misma, o sabes que estos temas antes de hablarlo en público tenemos que conversarlos primero, a eso nos estamos refiriendo. Así mismo, vamos a ver la historia de Carla para entender un poquitito más. Y en este caso vamos a hablar de un aislamiento silencioso que se fue dando y que fue una bandera roja que ella debía de tener en cuenta. Al principio a Carla le parecía tierno que su novio prefiriera estar solo con ella. Él le decía, tus amigas son una mala influencia. Poco a poco, Carla dejó de ir a reuniones familiares. Cuando él empezó a invalidar sus sentimientos diciendo que ella era una exagerada, ella ya no tenía a quién recurrir. ¿Por qué? Porque le aisló de sus amigos, ¿sí? Ojo, mucho ojo con ese tema. Entonces, ¿cuál es la reflexión acá? ¿Tu relación te hace más grande y conectado con el mundo?
o te está haciendo cada vez más pequeño y aislado. Cuidado con esa bandera roja. El control nunca es una forma de amor, nunca. ¿Qué dicen las investigaciones? Investigaciones sobre violencia en el noviazgo muestran que el 70% de las conductas abusivas comienzan con un control sutil y el aislamiento social en los primeros 6 meses de noviazgo. Entonces, estar atentos acá con esta estadística. ¿Para qué? Para que si vos detectas esta bandera roja puedas detenerte a tiempo y retirarte de esa relación y alejarte de esa persona, porque allí hay riesgo y probablemente no termine bien. Bueno, Jesús, para ir redondeando esta parte, porque vamos a seguir, este tema continúa. Les digo con qué vamos a continuar. Continuamos en el próximo programa, ¿por qué fracasan las relaciones? Vamos a ver cuáles son los 4 jinetes del apocalipsis de las relaciones. También vamos a ver factores estructurales de una ruptura, ¿sí? Según las investigaciones, vamos a conocer por qué, dónde estuvo el error, por qué falló una relación. Vamos a ver muchos ejemplos. Vamos a ver incompatibilidad. Vamos a ver también las estadísticas sobre el fracaso de noviazgo. Vamos a ver mucho más con historias y ejemplos que te van a ayudar en este tema que hoy te traemos, porque queremos ayudarte, darte información, conocimiento y herramientas para poder elegir a esa pareja con quien puedas establecer un vínculo que sea sano, que sea duradero y que sume a tu vida. Así que con esto nos despedimos. No te pierdas del segundo capítulo de este tema de noviazgo a través de Multimedia RS. Nos vemos.